parte de la economía ambiental lo que defiende es asignarle valor económico a esos procesos. Pero en el fondo, aunque tú le pongas un precio, lo único que haces es un juego contable. O sea, yo podría ponerle precio a la capa de ozono y podría establecer un sistema de multas, por ejemplo, que pudieran pagar las empresas o las grandes químicas o los procesos industriales que utilizan sustancias que al ser liberadas al medio deterioran la capa de ozono. Podríamos hacer un ejercicio, imaginaos, esto ya sé que sería política ficción, de que en algún caso incluso llegaran a pagarlas, ¿no? Sí. Pero el problema que tenemos es que aunque yo llenara carros y carros y carros y carros de billetes de 500 euros y multiplicara por 10 incluso el precio que yo le hubiera puesto, con todo eso no cierro el agujero de la capa de ozono. El problema que tienes es que tú puedes asignarle valor, puedes incluso, hay algunas teorías económicas de Loman Neocon que defienden que se le podría asignar valor económico a la belleza de un paisaje y que si la belleza de ese paisaje, o su valor económico más bien, cotizara en bolsa, podríamos conseguir, mediante mecanismos de mercado, que ese paisaje no se deteriorara, porque tendría valor económico. No es ni más ni menos, por ejemplo, que lo que se ha hecho al asignarle valor a los gases de efecto invernadero y promover el comercio de gases de efecto invernadero, el comercio de emisiones. Y lo que hemos venido viendo es que a nivel global las emisiones de gases de efecto invernadero han seguido creciendo globalmente sin solución de continuidad, a la vez que los beneficios que genera el comercio de emisiones han ido a los mismos bolsillos de las propias empresas extractivistas o empresas que utilizan o se lucran, digamos, con este modelo absolutamente petrodependiente, ¿no? Por tanto, podemos asignarle valor, pero no podemos reparar pagando el deterioro irreversible que se producen en muchos de estos procesos, ¿no? Por tanto, esta reducción del concepto de valor al concepto de precio, lo que hace o el efecto que tiene es directamente invisibilizar dentro del campo de estudio económico procesos absolutamente esenciales para la vida, ¿no? En segundo lugar, otro segundo elemento que al que nos lleva, digamos, esta manera de entender la economía es a la transmutación, a la perversión de aquel concepto de producción inicial que habían manejado los fisiócratas. Los fisiócratas decían era producir, es regenerar lo que la naturaleza puede hacer renacer con trabajo humano. Sin embargo, dentro de este otro modelo, cuando reducimos el concepto de valor al concepto de precio, cuando reducimos a cuantificar todo en términos monetarios, la producción es todo aquello que hacemos que permiten hacer crecer esos agregados monetarios. Por eso hablamos del Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto no es más que una acumulación en un indicador de todo aquello que se hace dentro del proceso económico que permite que crezcan esos agregados monetarios. Cada vez que hay actividad económica, acumulo en esos indicadores y nuestros gobernantes o el Ministerio de Economía se pone súper contento cuando decimos que el Producto Interior Bruto ha crecido un 3% y nos preocupamos enormemente cuando decimos que ha bajado un 2% y que por tanto nos encontramos en recesión, ¿no? Claro, estos instrumentos, al reducirlo todo a lo cuantitativo, nos meten en un verdadero atolladero desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿no? Porque estos indicadores económicos que permiten contabilizar la riqueza de un país, como es el Producto Interior Bruto, tienen dos problemas. El primero de ellos es que no contabilizan cuestiones esenciales para la vida. Dentro del Producto Interior Bruto, como indicador de riqueza, no suma la polinización, no suma el trabajo doméstico, por ejemplo, aunque sea absolutamente esencial, no suma, desde luego, el parir, no suma nada que tenga que ver con la ecodependencia y la interdependencia. Bueno, nada es muy exagerado, porque hay cosas que han ido siendo progresivamente mercantilizadas, pero digamos que esos elementos, esos procesos de base esenciales,
no suman. Pero el problema fundamental no es que haya cosas que no sumen, sino que la vuelta de tuerca y la perversión es que la propia destrucción pueda sumar como riqueza. Por ejemplo, la salud, entendida como ausencia de enfermedad, no suma en el Producto Interior Bruto, suma en el momento en el que yo esté enferma, porque lo que hace crecer la economía es que las personas compren medicamentos. Es decir, el negocio de la industria farmacéutica no está en que la gente esté sana, está en que la gente esté enferma. Lo que hace crecer la economía es la enfermedad, no la salud. La paz, entendida como ausencia de conflicto bélico simplemente, no suma, pero mirad cómo suma dentro del proceso económico la guerra. Un río limpio no es contabilizado en el Producto Interior Bruto como riqueza, pero un río contaminado sí, porque hay que gastar para descontaminar. Así nos encontramos que, por ejemplo, todo el proceso del Prestige hizo crecer la economía. Los tsunamis, las grandes catástrofes son motores de crecimiento económico, porque lo único que contabilizas es lo que gastas. Y aunque estés gastando para reparar la propia destrucción, eso es contabilizado como riqueza. El mismo Jorge Rietzmann, al que me refería antes, en un poema yo creo que lo planteaba de una forma que a mí me parece muy, aparte de poética, muy clara, ¿no? Decía, el problema que tienen estos indicadores económicos es que a la sociedad no le permiten distinguir entre lo que te acaricia y lo que te aplasta. Es decir, al medirlo todo en términos estrictamente monetarios, dejamos de tener la capacidad de poder discriminar entre aquellas llamadas producciones que sirven para sostener las necesidades y generan posibilidades de vida buena y aquellas otras también llamadas producciones que directamente esquilman recursos que nunca volverán a estar disponibles para ningún otro uso, generando además artefactos o generando procesos destructivos que directamente impiden ya la vida de muchísimas personas y además, desde luego, la vida del resto de la gente cara al futuro, ¿no? Por tanto, con esa idea de producción, al mirar solamente la dimensión que crea valor en el mercado, que es el dinero, es como se ha creado ese mito del crecimiento del que suele hablar la economía ecológica. El mito del crecimiento no es ni más ni menos que la celebración de cualquier tipo de crecimiento económico al margen de cómo se produzca. Decía una broma que gastaba un economista poco sospechoso de feminista, que era Pigou, un economista clásico, solía decir que bastaría que cada inglés de la Inglaterra victoriana se casara con su ama de llaves para que de golpe descendiera la renta nacional. Porque lo que afloraba en las cuentas económicas, que era el sueldo del ama de llaves, al pasar a hacerlo la esposa gratis, directamente ya no contabilizaría en las cuentas y por tanto bajaría de forma clara la renta nacional. Es decir, que tienes el problema, te encuentras con el problema, que es el tema que vamos a abordar ahora, de que este concepto de producción también trastoca de una forma importante la propia noción de trabajo. Esto lo ha trabajado muchísimo más la economía feminista, la crítica, digamos, a la noción de trabajo. Porque claro, al considerar que solamente es producción aquello que genera valor económico, se produce una nueva ruptura que acompaña a aquella ruptura entre cultura, humanidad y naturaleza, que es la ruptura de lo que llamamos productivo en relación a lo que llamamos reproductivo. Como si fueran dos cosas radicalmente separadas. Llamamos productivo a lo que se hace dentro del mercado a cambio de dinero y llamamos reproductivo a todo lo demás que se hace dentro de las casas. Y con esto se produce también un reduccionismo enorme de la noción de trabajo. En las culturas preindustriales, trabajo era todo lo que se hacía para tratar de pasar de esos bienes fondo de la naturaleza y del cuerpo de las personas a obtener los bienes y servicios que necesitábamos para estar vivos y vivos. Ojo,
que yo no estoy idealizando las sociedades preindustriales, que también tenían sus dinámicas de dominación y sus dinámicas patriarcales.